Hay una sensación que muchas personas conocen demasiado bien. Estás haciendo las cosas mejor, estás cuidando lo que comes, estás intentando mantener cierta constancia, pero el resultado no llega. Y con el tiempo, esa situación empieza a generar una duda incómoda. Empiezas a preguntarte si realmente estás haciendo algo mal o si hay algo en tu cuerpo que no está funcionando como debería. Y eso es lo que hace que empieces a dudar incluso cuando sabes que estás haciendo las cosas mejor. Y si no entiendes lo que está pasando, es muy fácil empezar a hacer más, a exigirte más y a cambiar constantemente de estrategia sin darte cuenta de que todas están chocando con el mismo problema. Y eso es lo que hace que, aunque avances en algunas cosas, sientas que sigues en el mismo lugar. La mayoría de las explicaciones se quedan en lo superficial. Se habla de disciplina, de constancia o de hacer más esfuerzo, como si el cuerpo respondiera únicamente a eso. Pero la realidad es que el cuerpo no cambia por presión. Cambia cuando las condiciones internas le permiten hacerlo. Aquí es donde todo empieza a tener sentido. Tu cuerpo no se está resistiendo por capricho. Está respondiendo exactamente a las señales que recibe. Y si esas señales no están alineadas con el cambio que buscas, el resultado no va a aparecer. Cuando entiendes esto, dejas de pelear con tu cuerpo y empiezas a trabajar con él. Si este tipo de explicaciones te aporta claridad, te invito a unirte al canal. Tu suscripción nos ayuda mucho a poder seguir compartiendo contenido así, de forma simple y bien explicado. Punto 1. El problema no es lo que haces, es lo que tu cuerpo interpreta. Uno de los errores más comunes es pensar que el cuerpo responde directamente a las acciones que realizas. Comer mejor, moverte más o intentar ser constante debería generar un cambio visible. Pero el metabolismo no funciona como una respuesta directa al esfuerzo. El cuerpo no mide intención ni evalúa si lo estás intentando. Lo único que hace es interpretar señales. Señales que vienen de lo que haces, pero también del estado en el que te encuentras cuando lo haces. Si esas señales indican estabilidad, disponibilidad controlada de energía y ausencia de amenaza, el cuerpo puede permitirse cambiar. Pero si indican lo contrario, la prioridad cambia. En ese caso, el organismo no ve necesario soltar energía almacenada. No porque no pueda hacerlo, sino porque no considera que sea el momento adecuado. Desde su perspectiva, conservar sigue siendo la mejor opción. Aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que mientras más esfuerzo hagan, más probable es que el cuerpo responda. Pero el metabolismo no responde a la presión, responde a la percepción. Por eso puedes estar haciendo muchas cosas bien y aún así no ver resultados. No es que tu esfuerzo no sirva, es que la señal que está recibiendo tu cuerpo no está alineada con el cambio que buscas. Ahora vale la pena plantearlo de otra forma. ¿Tu cuerpo realmente se está resistiendo? ¿O simplemente está respondiendo a un entorno que lo mantiene en el mismo estado? Punto 2. El estado interno que bloquea la liberación de grasa. Para que el cuerpo empiece a soltar grasa, primero necesita estar en un estado donde hacerlo tenga sentido. No es un proceso que se active simplemente porque lo deseas o porque estás haciendo ajustes externos. Depende de cómo el organismo interpreta el contexto en el que se encuentra. Uno de los factores más determinantes en este proceso es el nivel de activación interna. Cuando el cuerpo percibe estrés, demanda constante o falta de estabilidad, responde priorizando la conservación de energía. Desde su perspectiva, no es el momento de gastar lo que tiene almacenado, sino de asegurarse de que esas reservas estén disponibles. Aquí es donde el cortisol juega un papel importante. No como un enemigo, sino como una señal que le indica al cuerpo cómo debe comportarse. Cuando este sistema se mantiene elevado o desregulado durante gran parte del día, el organismo interpreta que el entorno no es completamente seguro. Y en ese contexto, soltar grasa deja de ser una prioridad. Este estado no siempre es evidente. No se siente necesariamente como algo extremo, pero sí se refleja en cómo responde el cuerpo a lo largo del día. La energía se vuelve más inestable, la necesidad de consumir algo aparece con más frecuencia y la sensación de regulación no se mantiene. Cuando este estado se prolonga, el cuerpo se adapta a él. Y esa adaptación es la que hace que la liberación de grasa se vuelva cada vez más difícil. Punto 3.
Las acciones que parecen correctas, pero refuerzan el problema. El problema no siempre está en lo que haces, sino en cómo y cuándo lo haces. Hay acciones que, en teoría, deberían ayudarte, pero que en ciertos contextos terminan reforzando el mismo estado que está bloqueando el cambio. Uno de los ejemplos más comunes es intentar reducir demasiado la comida sin ajustar el resto de las condiciones. Cuando el cuerpo percibe una reducción de energía en un estado de alta activación, interpreta que la situación es más demandante. Y en lugar de soltar reservas, refuerza la conservación. Otro caso es aumentar la exigencia sin permitir espacios de recuperación. Más actividad, más esfuerzo y menos descanso pueden parecer estrategias efectivas, pero si el cuerpo no tiene momentos donde pueda estabilizarse, el resultado es el contrario al esperado. También ocurre con la falta de estructura en los tiempos de comida. Comer de forma constante o sin un patrón claro impide que el cuerpo cambie de estado. Siempre está recibiendo señales y no tiene la oportunidad de utilizar lo que ya tiene disponible. El problema es que estas acciones no se ven como errores. Se sienten como intentos de mejorar. Pero cuando se aplican en un contexto que no favorece el cambio, terminan reforzando el mismo patrón. Por eso muchas personas sienten que están haciendo todo bien, pero no avanzan. No es que las acciones sean incorrectas, es que el estado en el que se aplican no es el adecuado. Si te está sirviendo esta forma de entender lo que pasa en tu cuerpo, te invito a unirte al canal. Tu suscripción nos ayuda mucho a poder seguir compartiendo contenido así, de forma simple y bien explicado. Punto 4. ¿Cómo se manifiesta este bloqueo en tu día a día? Cuando el cuerpo se mantiene en un estado donde no quiere soltar grasa, ese bloqueo no solo ocurre a nivel interno, también empieza a reflejarse en la forma en la que te sientes y en cómo responde tu energía a lo largo del día. No es un cambio extremo ni evidente, pero sí es consistente cuando prestas atención. Una de las primeras señales es la inestabilidad. Hay momentos donde tienes energía y otros donde sientes caídas más marcadas sin una razón clara. El cuerpo no logra mantenerse en un estado equilibrado porque sigue dependiendo de estímulos constantes para sostenerse. También aparece una sensación de urgencia más frecuente. No necesariamente hambre real, sino una necesidad de consumir algo para recuperar energía o mantener el ritmo. Esto indica que el organismo no está utilizando sus reservas de forma eficiente. Otro punto importante es la dificultad para mantener constancia sin sentir desgaste. Aunque estés haciendo las cosas bien, el proceso se siente más pesado de lo que debería. No es falta de disciplina, es una señal de que el cuerpo no está en el estado adecuado para sostener ese esfuerzo. En muchos casos, también se observa una relación más reactiva con la comida. Decisiones que antes eran más conscientes se vuelven automáticas, no porque falte control, sino porque el sistema está respondiendo a una necesidad interna de compensar. En muchos casos, también se nota una dificultad para mantener el mismo nivel de claridad mental durante todo el día. La concentración fluctúa y el enfoque no se sostiene de forma constante, lo que refleja que el cuerpo sigue dependiendo de energía inmediata. Estas señales, aunque sutiles, indican que el organismo sigue operando bajo una lógica de conservación. Y mientras ese estado se mantenga, soltar grasa no va a ser una prioridad. Punto 5. ¿Por qué intentar forzar el cambio empeora la situación? Cuando el cuerpo no responde como esperas, la reacción más común es intentar hacer más. Más esfuerzo, más control y más exigencia. Pero este enfoque puede generar el efecto contrario al que buscas. Cuando aumentas la presión sin cambiar el estado interno, el cuerpo interpreta que la situación es más demandante. Y en lugar de soltar energía, refuerza la conservación. Desde su perspectiva, no es seguro gastar lo que tiene almacenado. Esto es lo que hace que muchas personas entren en un ciclo frustrante. Mientras más intentan, menos avanzan. No porque el esfuerzo no sirva, sino porque se está aplicando en un contexto que no favorece el cambio. El organismo no cambia por presión, cambia cuando las condiciones lo permiten. Y cuando intentas forzarlo sin modificar esas condiciones, lo único que haces es reforzar el mismo patrón que estás intentando romper. Aquí es donde muchas personas se estancan. No porque no tengan disciplina, sino porque están intentando resolver el problema desde el lugar equivocado. Cuando entiendes esto, el enfoque cambia por completo.
Dejas de intentar empujar el resultado y empiezas a crear el contexto donde ese resultado puede ocurrir. Punto 6. ¿Cómo cambiar el estado para que tu cuerpo empiece a soltar grasa? Para que el cuerpo empiece a soltar grasa, no necesitas hacer más, necesitas cambiar el estado en el que se encuentra. El objetivo no es forzar el resultado desde fuera, sino modificar las condiciones internas que están bloqueando el proceso. El primer paso es permitir espacios reales sin entrada constante de energía. El cuerpo necesita momentos donde no reciba nuevas señales de comida para poder cambiar de estado. Si estos espacios no existen, el organismo se mantiene en una dinámica donde no tiene razones para utilizar lo que ya tiene almacenado. El segundo paso es reducir la activación constante. No se trata únicamente de evitar el estrés evidente, sino de darle al sistema nervioso oportunidades reales de salir del estado de alerta. Esto implica pausas, reducción de estímulos y momentos donde el cuerpo pueda entrar en un estado de recuperación. El tercer paso es generar coherencia en el entorno. La luz, los horarios y la estructura del día influyen directamente en cómo el cuerpo interpreta el contexto. Cuando estas señales están alineadas, el organismo tiene más facilidad para cambiar de estado. Y aquí es donde todo esto deja de ser un problema y empieza a tener una solución clara. Cuando cambias estas condiciones, el cuerpo deja de recibir las señales que lo mantenían en modo conservación y empieza a responder de forma distinta. No es un cambio inmediato ni radical, pero es consistente. Y esa consistencia es la que permite que el proceso se consolide. Si te está sirviendo esta forma de entender lo que pasa en tu cuerpo, te invito a unirte al canal. Tu suscripción nos ayuda mucho a poder seguir compartiendo contenido así, de forma simple y bien explicado. Conclusión. Tu cuerpo no se resiste a soltar grasa por error. Lo hace porque las señales que recibe le indican que es lo más seguro. Por eso intentar forzarlo desde el esfuerzo no funciona. Porque el problema no es la falta de acción, es el estado en el que el organismo se encuentra. Cuando ese estado no cambia, el comportamiento tampoco cambia. Pero cuando empiezas a modificar las condiciones, el cuerpo responde de forma distinta. No se trata de hacer más, sino de dejar de enviar las señales que mantienen el bloqueo. Crear espacios sin comida, reducir la activación y generar coherencia en el entorno son los factores que permiten que el cuerpo cambie. En términos simples, necesitas dejar de sostener el estado que impide la liberación de grasa y empezar a construir uno donde ese proceso sea posible. Si ese contexto se mantiene, el metabolismo responde. No porque lo obligaste, sino porque dejaste de impedir el cambio. Si te gustó este contenido y quieres seguir viendo explicaciones así, te invito a unirte al canal. Con tu suscripción podemos seguir trayendo este tipo de información clara y útil. Después de entender todo esto, la pregunta importante es otra. ¿Tu cuerpo realmente se está resistiendo, o ya empezaste a cambiar las condiciones que lo mantenían en ese estado?